Como le decía, este es un pasaje muy conocido. Aún personas que nunca quizá han leído una Biblia, bueno, el que esté sin pecado, que arroje la primera piedra. La frase ya se ha generalizado, dando a entender que todos tienen culpa, que todos tienen pecado. Sin embargo, esta porción que marca lo que es la condición humana de pecador, no es lo que en el día de hoy podemos ver. La actitud del hombre en el día de hoy no es la que podemos ver. El mundo va haciendo lo posible para que la palabra pecado desaparezca. No solo la palabra pecado desaparezca, sino el concepto de pecado desaparezca de la sociedad. Recuerdo hace algunos años teníamos un presidente y cuando muchas veces él era consultado por algunos delitos cometidos por funcionarios de su gobierno, él utilizaba una palabra, decía, esto fue una desprolijidad. Utilizaba la palabra desprolijidad, que suena muy suave, muy agradable al oído, cuando lo que tendría que haber dicho es un delito que merece la cárcel. Ahora, yo no sabía bien si cada vez que él usaba la palabra desprolijidad estaba diciendo que tienen que ser más prolijos para que nadie se dé cuenta de las cosas que hacen. No supe bien lo que él quería decir. Pero la cuestión es que se buscan palabras para atenuar el sentido. Muy bien, algo de esto muchas veces sucede también en nuestras vidas. Hoy comenzamos, lo mío será simplemente una introducción, pero a partir del próximo miércoles vamos a estar en desarrollo una serie que hemos titulado Todavía Dios lo llama pecado. Todavía Dios lo llama pecado. Hablando de ciertas cosas que a veces ni nos damos cuenta que son pecados, o ciertas cosas que las consideramos de menor importancia que otros y nos permitimos en nuestras vidas. Así que como introducción, hoy yo voy a hablar de cosas que serán repaso. Sé que son cosas bien conocidas por todos. Observen ustedes, cuando Pablo escribe a los Corintios, en su primer carta, capítulo 1, versículo 2, él dice que los corintios son llamados a ser santos. En 2 Corintios, capítulo 1, también comenzando, él utiliza para ellos la palabra santos. Pero la verdad es que leyendo las cartas, ambas cartas a los corintios, nos damos cuenta que la iglesia en Corinto estaba muy lejos de ser una iglesia perfecta. Había grandes problemas teológicos y morales, había divisiones entre ellos, había inmoralidad. Un creyente llevaba al otro ante los jueces seculares, había abusos en la cena del Señor, no se comprendía bien la función, la importancia de los dones espirituales, había confusión en cuanto a la resurrección. Sin embargo, Pablo le llama santos. La Iglesia de Roma confiere el título de santo post-mortem, es decir, una persona muere después de algún tiempo en base a testimonios o evidencia de lo que fue su vida y tras un proceso llega a un punto en el cual le declara santo. Sin embargo, no es así en la Biblia, ¿no es cierto? La palabra era aplicado a creyentes que vivían sobre la tierra. ¿Por qué? Aún pese a sus defectos, pese a sus debilidades. ¿Por qué? Porque en griego la palabra ahí traducida santos es la palabra agios, que se refiere más bien no tanto al carácter, sino como a la posición que el creyente tiene. Y somos santos porque somos separados para Dios. En 1 Corintios 1:2 dice, santificados en Cristo Jesús, separados para Dios por Cristo Jesús. Y uno puede observar que la palabra santos es la palabra favorita que tiene Pablo para referirse a los creyentes. Y en todas sus cartas uno puede ver en el encabezamiento, en la palabra de saludo, que él habla de los santos, a los santos, los santos. Y es como si Pablo estuviera, aunque en una carta de pronto tenga que marcar muchas cosas para corregir, es como si él estuviera diciendo, vive
como lo que eres. Y somos santos por nuestra posición en Cristo, santificados en Cristo Jesús. Y es necesario que esa posición sea evidenciada en nuestra conducta, en nuestro carácter. Y la verdad que muchas veces nuestra vida contradice nuestro llamado. La palabra que describe una conducta indigna de un creyente es la palabra pecado. Todavía Dios lo llama pecado. Y muchas veces no somos conscientes de nuestra responsabilidad, nuestra posición, nuestro privilegio como hijos de Dios, como miembros de la familia de Dios, como miembros de la iglesia, del cuerpo de Cristo, implica responsabilidades. Y a veces no somos conscientes de eso. Voy a citar a dos escritores conocidos. C.S. Lewis dijo: el obstáculo que más encuentro es el total desconocimiento que tienen acerca del pecado quienes me escuchan. Él está diciendo, expongo la palabra y el principal obstáculo, la mayor dificultad es que la gente que me escucha no entiende lo que es pecado. Otro escritor del siglo XX, D.A. Carson, dijo, lo más frustrante de evangelizar en las universidades es que los alumnos no tienen idea de lo que es el pecado. Saben muy bien cometerlo, pero no tienen idea de su significado. En el libro Todo ha sido perdonado, un libro cristiano, se analizan 47 mensajes sobre la parábola del hijo pródigo de Lucas 15. 47 mensajes. Y de analizando, la conclusión es observar cómo los expositores van eligiendo palabras que no afecten la sensibilidad del oyente. Cómo el concepto de pecado se va acomodando para que nadie se sienta herido. La gente ya no comete adulterio, tiene aventuras. ¿Ven? Y el concepto de pecado, lo que eso significa ante Dios, se va diluyendo. En las iglesias no se ha dejado de hablar de pecado, pero muchas veces el pecado se limita a esas cosas que podríamos decir son graves, más escandalosas: aborto, homosexualidad, homicidio, etcétera, etcétera. Pero hay cosas que se consideran menos graves y que son ignoradas. Estamos más preocupados por el pecado en la sociedad que por el pecado que nosotros cometemos. Y quizá una forma que podría definir ese pecado que nosotros cometemos y que es el objeto de esta serie sería pecados respetables o pecados aceptables. Dios no nos ha autorizado a tomar ciertos pecados como prohibidos y tomar otros pecados menos graves como permitidos, aceptables o, podríamos decir, como dije antes, respetables. Fíjense lo que dice Santiago 2. Si en verdad cumplís la ley, versículo 8, si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecados y quedáis convictos por la ley como transgresores. Observen lo que dice aquí. Si ustedes aman al prójimo, están haciendo bien, porque cumplen la ley. La ley manda a amar al prójimo. Pero si ustedes hacen acepción de personas, ahora fíjense, ¿quién está preocupado porque estoy preocupado porque hice, hasta que no confiesa al Señor mi pecado, he hecho acepción de personas, o tengo una tendencia a hacer acepción de personas, por el color, por la posición social, por el estudio, por lo que fuere, por la nacionalidad, por lo que fuere? Pero dice, fíjense, si hacemos acepción de personas, cometéis pecado. ¿Ve? Hacer acepción de personas es pecado. Y como dice el título de esta serie, todavía Dios lo llama pecado. Ahora, alguno podría decir, bueno,
comparás hacer acepción de personas con tantas cosas que son mucho más graves. Bueno, podemos hacer la clasificación que querramos, pero Dios no la hace. Dios ambas cosas, a lo que nosotros podemos decir grave o no tan grave, lo llama pecado. Él dice, quedáis convictos bajo la ley como transgresores, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. ¿Ve? Este es el concepto. Por eso debemos cuidarnos de aquellas pequeñas cosas, entre comillas, que podíamos decir, yo antes cometía esto, pero ahora cometo esto solo. Entonces, pues, no. Quien guarda toda la ley, pero ofende en un punto, se hace culpable de todos. Si yo tengo un objeto pendiendo de una cadena, ustedes saben muy bien que el objeto se cae si se rompe el eslabón grande o si se rompe el eslabón pequeño. Cualquiera que sea, va a producir la caída. Y eso así es nuestra condición. Que el que guarda toda la ley pero ofende un punto se hace culpable. Ahora, pensamos, claro, un muchacho puede pensar, bueno, es preferible que me acusen de mirar mal a una señorita a que me acusen de adulterio. Otro puede decir, sí, es preferible que se enojen conmigo porque tengo un mal carácter y me enojé mucho con alguien, es preferible eso a matar. Sin embargo, vamos al Sermón del Monte, y los chicos de primer año lo hemos visto juntos, esa porción en los días pasados, vemos que el Señor pone a esas cosas, la que nosotros comúnmente llamaríamos grave y la otra aceptable, ¿ven? Aceptable, los coloca en la misma condición y ambas las considera merecedoras de juicio. Todo pecado es grave porque viola la ley de Dios. Y esta serie apunta a eso, a que reflexionemos en el hecho de que no hay cierto tipo de pecaditos, pequeños pecados, que bueno, dado que somos humanos y frágiles y tenemos naturaleza pecaminosa, Dios consiente que los cometamos. No es así, es un engaño del diablo, no debe ser así en nuestras vidas. En Gálatas 3:10 dice, todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. El pecado nos coloca bajo maldición. Y solo la obediencia perfecta es lo que nos permitiría encontrarnos justificados ante la ley, lo cual es una pésima noticia para todos nosotros. Pero afortunadamente, leí recién Gálatas 3:10, afortunadamente el versículo 13 dice que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo el que es colgado en un madero. Así que Cristo murió por nuestros pecados. Aún así, en nuestra vida hay pecados que consideramos insignificantes, aunque han merecido la maldición y la muerte de Cristo. Perdón. En medicina se utiliza el término maligno para referirse a ciertos tumores, ¿no es cierto? De pronto hay un bultito, hay que hacer un análisis, hay que esperar unos días y el paciente está esperando que aparezca la palabra benigno, tranquilidad, pero puede aparecer la palabra maligno. Ciertos tumores son definidos así. ¿Por qué? Tienen un extraordinario poder para crecer, para invadir tejidos contiguos y sistemáticamente va a establecer metástasis en otras partes del cuerpo. El pecado es semejante a esos tumores malignos. Es semejante desde el punto de vista espiritual y moral. Si uno lo deja, si uno no lo extirpa, va a crecer rápidamente, va a invadir el cuerpo y todo el cuerpo va a ser afectado.
Quizá por esa razón Pablo en Efesios capítulo 4 dijo, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. ¿Ven? Ninguna palabra corrompida. La palabra corrompida también es pecado, porque envenena, hace daño, va infectando el cuerpo de Cristo. El pecado es sutil, nos convence de que no es tan malo y a veces quizás estamos haciendo cosas sin darnos cuenta que son pecados. Le pasó al pueblo de Israel en Nehemías capítulo 8, cuando él junta a todo el pueblo y hace a Esdras leer la ley durante toda la mañana, dice que la gente lloraba. Y él le tiene que decir, no lloren. Estaban dándose cuenta, estaban comprendiendo que ellos vivían de una forma que pensaban que estaba bien y estaba mal. Estaba mal. No se daban cuenta, estaban ignorantes. Su vida era de pecado y pensaban que estaban bien ante los ojos de Dios. Isaías 6 dice, santo, santo, santo. Y decimos que esto es una insinuación de la Trinidad y es correcto. Pero también esa triple repetición del santo indica que su santidad es lo más elevado posible. Y ese es un gran problema frente a un Dios santo, santo, santo. Cualquier forma de pecado, cualquier forma de pecado que cometamos es un acto de rebelión contra su autoridad. ¿Se acuerdan de David? Cuando cometió su terrible pecado, un día fue enfrentado por el profeta Natán. Y él le dice en 2 Samuel 12, 9 y 10, ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón, por lo cual ahora no se apartará más de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. 2 veces el concepto de menospreciar. ¿Por qué pues tuviste en poco? Otra versión dice literalmente menospreciaste la palabra de Jehová. El pecado es consecuencia de que menospreciamos la palabra de Jehová. Aunque la palabra de Dios dice algo, nosotros nos damos el permiso, la estamos menospreciando. Pero más adelante dice Dios, por cuanto me menospreciaste. Así que el pecado implica menospreciar la palabra de Dios, pero menospreciar a ese Dios de la palabra. El pecado, según Efesios 4:30, también nos muestra que entristece, contrista el Espíritu Santo de Dios. En un libro muy antiguo sobre el pecado, titulado, fíjense, tiene un título, parece un poco redundante, Lo pecaminoso del pecado. Lo pecaminoso del pecado, parece redundante, pero es una verdad que hay que recordar. El pecado es pecaminoso, el pecado nunca es aceptable. Dice uno de sus párrafos lo siguiente: siendo que Dios es santo, todo santo, solo santo, completamente santo y siempre santo, así el pecado es pecaminoso, todo pecaminoso, solo pecaminoso, completamente pecaminoso y siempre pecaminoso. No importa si es escandaloso o respetable. No importa si es público o es privado. Grande o pequeño según nuestra clasificación. Siempre el pecado es grave ante Dios. Y la mejor demostración de que el pecado es grave ante Dios es que Cristo murió por nuestros pecados. Isaías 53 nos recuerda que todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. John Newton fue un famoso escritor de himnos. Su himno más famoso fue Sublime Gracia. Sublime gracia del Señor que a un infeliz salvó.
Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y Él me halló. Un himno que se canta en todo el mundo, Sublime Gracia. John Newton, cuando era joven, era capitán de un barco y su trabajo era cruzar el océano comprando en África esclavos y vendiéndolos en Estados Unidos. Por cuestiones de salud él tuvo que dejar ese trabajo, trabajó en otras cosas, hasta que comenzó a estudiar teología, Dios tocó su vida, se convirtió y después le llamó al ministerio. Pero hubo algo que nunca podía llegar a olvidar, esos terribles años en los cuales él comerció con la vida humana. Y ya en sus últimos días, él dijo en una ocasión, estoy perdiendo la memoria, pero sí recuerdo dos cosas. Soy un gran pecador y Cristo es un gran Salvador. Soy un gran pecador y Cristo es un gran Salvador. El mismo concepto que tenía Pablo cuando en 1 Timoteo capítulo 1 dice, Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Y John Newton y Pablo se dan la mano. Somos pecadores. Y es interesante que este hombre nos dice, de los cuales yo fui el primero. Cuando Pablo escribe esto, ya hace muchos años que él se ha convertido. Ya hace muchos años que él dejó de perseguir a los cristianos. Es un apóstol. El Señor se le ha aparecido en el camino de su vida, un cambio total, un ministerio a los gentiles. Y sin embargo él dice, de los cuales yo soy el primero. Somos pecadores. Tenemos que tener conciencia de esta verdad para luchar con el pecado en nuestras vidas. Lo mismo que John Newton. En sus últimos días seguía diciendo, soy un pecador. En Romanos 5:20, ya concluyendo, dice que la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Y sin duda alguno, escuchando esta expresión, habrá pensado, bueno, bárbaro, pequemos, cuanto más pecamos, más gracia de Dios. Y es como que ya Pablo sabía ese pensamiento, por eso al comenzar el capítulo 6 él dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? No. Y yo sé que mirando a nuestras vidas quizás podemos mirar hacia atrás y decir, mi vida, yo era esto. Pero como John Newton, como Pablo, tengamos presente lo que somos. Somos hombres, mujeres, pecadores, salvados por la sangre y la gracia, la sangre de Cristo y la gracia de Dios. ¿Y perseveraremos en el pecado? No. Ni perseveraremos en los pecados que la sociedad considera lo peor, pero tampoco en esas pequeñas cosas por las cuales también Cristo murió. Por eso en esta serie, todavía Dios lo llama pecado, vamos a hablar de impiedad, ansiedad, falta de contentamiento, ingratitud, orgullo, egoísmo, falta de dominio propio, impaciencia, incredulidad, ira, envidia, celos, mundanalidad. Con la oración, con el deseo de que realmente el Señor bendiga nuestras vidas. Oremos concluyendo nuestro tiempo en esta mañana. Padre, gracias por tu bendita palabra que nos recuerda tu santidad, pero a la vez nos recuerda lo terrible del pecado. Y nos recuerda que el pecado debe ser nunca aceptado, nunca respetado, que nos recuerda que no hay pecados permitidos por ti,
y que realmente ese Dios 3 veces santo envió a su Hijo a morir por nosotros para que ya nosotros no perseveremos en el pecado. Señor, que los estudios que vendrán vayan tocando necesidades de nuestros corazones para parecernos cada día un poco más a Cristo. En su nombre oramos. Amén. Muchas gracias.